¿Qué tal amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Qué gusto encontrarnos a través de este espacio. Comentarles que hoy en la entrevista del día nos acompaña Lizzy Ernesto. Ella es presidenta de la Coalición de Mujeres. Vamos a hablar sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha donde recordamos los derechos conquistados por las mujeres, donde conmemoramos su historia de lucha y sacrificios para conseguirlos, y fecha también donde cientos de mujeres marchan para reclamar y exigir una verdadera igualdad y vida libre de violencia. Señora Ernesto, qué gusto tenerla en este espacio. Buen día, bienvenida. Muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos está escuchando y realmente para mí es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes en este Gracias por día. acompañarnos y un 8M más en Ecuador. ¿Cuál es ese llamado en una fecha como esta en nuestro país? Bueno, como tú decías, ¿no? El 8 de marzo es un día de conmemoración de la lucha de las mujeres por conseguir sus derechos, ¿no? Es decir, ya desde el siglo pasado, es decir, inicios del siglo pasado, 1911, se declaró el Día Internacional de la Mujer a partir de la lucha de las trabajadoras, no por conseguir un salario mejor, igualdad salarial y bueno, también una reducción del tiempo de trabajo. Y esas luchas, yo creo, por ejemplo, el tema de la igualdad salarial siguen vigentes en el Ecuador, es decir, ahorita todavía hay del 18 al 20% de disminución, digamos, del salario de una mujer no frente al del hombre por un mismo trabajo, ¿no? Y esas cosas son las brechas, ¿no? Que todavía tenemos que superar y que no solamente, digamos, están relacionadas con el tema laboral, sino que están también relacionadas con el conjunto de derechos que nosotros como mujeres hemos venido luchando cotidianamente, no solamente el 8 de marzo, cotidianamente, ¿no? A través de la historia. Creo que es muy importante, ¿no? Señalar que el 8 de marzo deberían ser todos los días. Y usted ha mencionado pues algunas brechas que tenemos las mujeres como la brecha salarial, y es que las mujeres nos enfrentamos a grandes desventajas en el mundo laboral. ¿Cómo crear un ambiente de inclusión e igualdad en un país como Ecuador en donde poco a poco estas brechas se vayan eliminando? Este contexto actual que tenemos en Ecuador es un contexto de regresión de derechos y eso es muy peligroso, es terriblemente alarmante porque hay indicadores de alguna manera, ¿no? Que están mostrándonos que realmente la realidad es muy dura para nosotras. Es decir, hay una violencia que se ejerce contra nosotras por el hecho de ser mujeres. Es una violencia estructural, ¿no? Que de alguna manera está exacerbada, ¿no? Cuando se trata de mujeres jóvenes, cuando se trata de mujeres afro, cuando se trata de mujeres indígenas, cuando se trata de mujeres de la diversidad sexual o personas, mujeres con discapacidad. Es decir, todas estas vulneraciones de alguna manera se exacerban hacia estos grupos, ¿no? De mujeres, ¿no? Que están en el país. También hay un crecimiento fuerte, ¿no? Sobre la violencia sexual, sobre todo hacia niñas, ¿no? Y adolescentes. El embarazo adolescente sigue siendo un problema del cual los hombres no se hacen cargo. Es decir, las mujeres no se embarazan solas, no se embarazan por una relación sexual con un hombre. Y muchas veces ese hombre es muy cercano a la familia, pues el padre biológico, el tío, el abuelo, el primo, el hermano, y esas cosas están sucediendo y realmente todavía el Estado no toma cartas en el asunto. Tan no toma cartas en el asunto que, por ejemplo, ha retirado todo lo que son los materiales de educación sexual integral en los colegios y escuelas, ¿no? Y eso era prevención, ¿no? Es decir, los niños, niñas, adolescentes tienen que tener información sobre su sexualidad, sobre lo que eso significa para cada uno de ellos. Eh, Sí, y en este caso también consultarle cómo ve usted los avances en materia de protección de derechos hacia las mujeres en nuestro país. ¿Qué avances también ha visto? Bueno, es decir, lógicamente, si es que nos remontamos a años pasados, no tenemos varios avances, ¿no? Como el hecho, digamos, de la creación de las comisarías de la mujer y la familia en el año 95, hasta lo que ahorita, es decir, tenemos, ¿no? Que es la ley para prevenir y erradicar la violencia, ¿no? Que son instrumentos que realmente son muy importantes, pero que tienen que ser aplicados en su totalidad. En este momento, la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia no está siendo totalmente aplicada porque tenemos una institucionalidad débil, ¿no? Porque no tiene presupuesto para hacerlo, porque no hay una real voluntad política, no porque la gente del propio Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es muy
no está suficientemente preparada, diría yo, y también es muy poca, es decir, hay una limitación en el recurso humano y lógicamente en el recurso presupuestario. Hay varios elementos ahí, ¿no?, que todavía son deudas para nosotros, ¿no?, como el tema del observatorio, como el tema del RUF, del Registro Único de Violencia, y también como el tema de las alertas tempranas, ¿no?, que son las que de alguna manera pueden prevenir femicidios, que en este tiempo realmente están recrudeciendo. Y están recrudeciendo por el hecho de la violencia, ¿no? Es decir, hay mucha violencia eh, eh, del crimen organizado, de los grupos del crimen organizado, que realmente está repercutiendo también muy negativamente en lo que es la sobrevivencia, ¿no?, de las mujeres y también la violencia sexual, ¿no? Es decir, la trata de personas con fines de explotación sexual se ha incrementado y eso perjudica fundamentalmente a niñas y jóvenes, adolescentes. Y también conocer un poco cómo califica usted el trabajo del Ministerio de la Mujer, ya que también ha hecho referencia a estos mecanismos que han venido ellos trabajando y que se buscaba implementar como el Registro Único de Violencia. Por eso le digo que son deudas pendientes, porque hasta ahorita el Registro Único de Violencia no está funcionando. Entonces no tenemos una claridad respecto a toda la información estadística, ¿no?, que podría aportar no solamente para el desarrollo de políticas públicas, sino también para el sistema de alertas tempranas. Y eso es, como digo, una cosa que está hace mucho tiempo, es decir, ya son varias veces, ¿no?, que están diciendo, bueno, vamos a inaugurar el, eh, el registro único de violencia, vamos a abrir, vamos a hacer las pruebas, pero hasta ahora no pasa nada. Ojalá que en este mes de marzo tengamos una buena noticia por parte del ministerio, no, aunque lo dudo. Bueno, es decir, que no sea solamente un tema político, ¿no?, sino que sea un tema real. Y por eso digo, ¿no?, es decir, hay muchas circunstancias, ¿no?, del propio Ministerio de la Mujer que no está haciendo que su gestión sea una gestión positiva, es decir, falta mucho y hay una rotación tan grande de personal que impide, ¿no?, que desde la propia cooperación digan realmente es muy difícil trabajar con el Ministerio de Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, no por estas circunstancias. Entonces, no lo están haciendo bien. Sí, ¿y cuáles también considera que son esos otros retos, desafíos y deudas pendientes que están en Ecuador vigente y que tal vez muchas veces no se ponen en la mesa del debate, de la discusión? Creo que hay temas también, ¿no?, que están relacionados con como digo, con el contexto en el que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema de los femicidios y de las muertes violentas, ¿no? Es decir, en Ecuador se ha liberalizado el uso de armas, ¿no?, desde el gobierno de Noboa, ¿no? Y eso permite que la gente no pueda adquirir más armas. Además, los militares, los policías, bueno, las bandas es decir, los grupos de delincuencia organizada tienen armas, ¿no? Y ahora puede tener también una persona que no solamente para defenderse, sino que realmente si es que no la sabes utilizar con responsabilidad, puede ser un arma que acabe con muchas vidas, ¿no? Y eso nos preocupa porque se ve, ¿no?, que hay lógicamente un incremento de las muertes violentas, ¿no?, con armas de fuego. La mayor parte de las muertes violentas y femicidios son con armas de fuego, ¿no? Están llegando casi al 70%. Antes eran, qué sé yo, si nos remontamos unos 5 años atrás, era muchísimo menos, ¿no? Es decir, Aldea, ¿no?, que es un poco la que hace el mapeo de los femicidios en Ecuador, ¿no?, alerta sobre este tema, ¿no?, que realmente es muy importante de tomarlo en cuenta y no se lo pone sobre la mesa. Otro tema que realmente es un tema que debe ponerse sobre la mesa es el tema del embarazo adolescente. El embarazo adolescente producto de violación, sobre todo en niñas, ¿no?, y adolescentes, ¿no?, también mujeres, que por X, Y o Z circunstancia no quieren tener ese hijo, ¿no?, que puede ser producto de violación o puede ser producto de otras circunstancias. Y el tema que nosotros como coalición estamos llevando adelante en la Corte Constitucional es que se elimine el delito de aborto, es decir, el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, ¿no?, porque además va en contrasentido con lo que dice la Constitución en el artículo 66, número 10, que señala que las familias, las personas no pueden decidir cuándo y cuántos hijos tener.
Entonces, ese es un contrasentido, ¿no? Porque criminaliza no solamente a la mujer, sino también a quien realiza, digamos, esta interrupción del embarazo. Son temas, ¿no? Que no se atreven a plantear, ¿no? Pero que son temas álgidos, ¿no? Porque en esta situación y en un contexto internacional también, porque aquí hay que señalar también que hay un contexto internacional muy desfavorable para las mujeres a partir de todo lo que son las políticas emitidas por el presidente norteamericano en relación a los derechos sexuales y reproductivos y la oferta, digamos, de métodos anticonceptivos. Es decir, en poco tiempo no vamos a tener ni siquiera píldoras anticonceptivas, ¿no? Ni implantes, ni condones, ¿no? Y eso es realmente preocupante. Es decir, puede haber un crecimiento muy fuerte de embarazos, ¿no? Y de repente de abortos absolutamente inseguros. ¿No? Y eso es un tema que no se lo trata, ¿no? Porque, claro, es un tema delicado. Señor Ernesto, y también consultarle cuáles usted considera son esos espacios claves para prevenir la violencia contra las mujeres basada en género, que en este caso no se los está considerando como eso, como espacios claves en nuestro país para hablar de este tema, para hablar de prevención y por supuesto también para prevenirla. Bueno, es decir, yo creo que, y eso efectivamente siempre ha sido, digamos, un espacio clave, ¿no? Es, por un lado, la familia, ¿no? Yo creo que en las familias, ¿no? Todavía falta mucha educación con los padres, ¿no? Con madres y padres, ¿no? Y con el resto de la familia, ¿no? Porque es ahí donde se normalizan conductas, ¿no? Que no son, digamos, las más apropiadas. Por otro lado, ¿no? Está, lógicamente, la escuela, ¿no? Que es un poco el tema de la formación. Por eso yo digo, ¿no? Que es terrible, ¿no? Que han retirado los materiales de educación sexual integral y también que tiene relación con el tema de valores, ¿no? Es decir, hay una cuestión de valores en el sentido de decir, bueno, somos seres humanos y tenemos que respetarnos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Es decir, el respeto y la consideración, digamos, de uno hacia otra o de otro hacia uno, ¿no? Es decir, es muy importante. Otro de los temas que está también en cuestionamiento y que puede sufrir, digamos, mayores complicaciones es justamente el tema de las diversidades, ¿no? Es decir, ha habido una sentencia de la Corte Constitucional que ha generado una polémica muy fuerte, ¿no? Pero que de alguna manera las personas o los grupos antiderechos están planteando, ¿no? De que no deberían existir, más o menos en la línea de Trump, ¿no? Que dice que tiene que haber solamente hombres y mujeres, sin reconocer esa diversidad, ¿no? Que creo que es importante señalarla, porque uno no puede tapar el sol con un dedo. Estamos ya entrando a los minutos finales de esta entrevista con nuestra invitada de hoy, amigos y amigas, Lizy Ernesto, presidenta de la Coalición de Mujeres. Estamos un poco hablando sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una fecha que se recuerda en Ecuador y en varios países del mundo. Y también aquí, aprovechando este diálogo con usted, consultarle un poco cuáles considera son esos retos y desafíos para el nuevo gobierno para proteger a las niñas, adolescentes, mujeres, madres. Bueno, es decir, yo creo que tenemos un conjunto de leyes, ¿no? Que es muy importante y que están bien, ¿no? Y que realmente podrían ser realmente suficientes, ¿no? Para poder desarrollar temas de protección, de prevención, también de reparación, ¿no? Que son súper importantes, ¿no? Es decir, realmente yo creo que hay que trabajar en la aplicación de las leyes, ¿no? En la aplicación real de las leyes con el presupuesto adecuado, con el personal adecuado. Y por otro lado, también trabajar el tema de paz. Es decir, estamos hablando mucho de muertes, estamos hablando mucho de inseguridad, estamos hablando mucho de miedo, y creo que tenemos que hablar con un discurso de paz, ¿no? Y paz para toda la ciudadanía y paz para las mujeres, ¿no? No solamente dentro del país, ¿no? Sino también al interior de cada uno de los hogares. Creo que ese es un poco el reto fundamental que tenemos, ¿no? Como organizaciones de sociedad civil y también con el gobierno, porque las políticas sí influyen en lo cotidiano, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Cómo está influyendo todo lo que ha sido el tema de inseguridad en el tema de empleo. Las mujeres son más pobres ahorita, las niñas son más pobres precisamente por la pérdida de trabajo, ¿no? Y que no encuentran trabajo. Es decir, hay un proceso de migración fuerte del país, porque aquí el país ya no es el país de la Isla de Paz, sino que es un país inseguro y es un país que no brinda oportunidades para la mayor parte de la población.
Señor Ernesto, y ya en la parte final, antes de culminar esta entrevista, también que nos cuente brevemente un poco cuál es el trabajo que ustedes vienen haciendo desde la coalición de mujeres para quienes quizás recién se están familiarizando un poco con esta organización o no conocen de cerca el trabajo que ustedes vienen haciendo. Sí, la Coalición Nacional de Mujeres es una organización que se crea en el 2015, ¿no? A partir de los informes Sombra al Comité de la CEDAW. Yo creo que es muy importante. Estos instrumentos internacionales sí pueden marcar una diferencia, ¿no? Si es que también el gobierno cumple con esos tratados. Es decir, el Comité de la CEDAW, el Comité contra los Derechos del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité, el EPU, ¿no? Son instrumentos, y Belén do Pará también, son instrumentos que realmente deberían ser cumplidos por el Ecuador, porque Ecuador ha suscrito cada una de esas convenciones. Entonces, y eso de alguna manera, todas esas recomendaciones, ¿no? De los comités en relación a la institucionalidad, en relación al tema de violencia contra las mujeres, en relación a los derechos sexuales y reproductivos y al tema de aborto, todos son temas, ¿no? Que sí se hablan en estas convenciones y que el Ecuador debe cumplirlos. Entonces, ese es un poco el trabajo también que nosotros hemos hecho a partir del 2014, es decir, tratar de recoger las evidencias, ¿no? Que hay a nivel del territorio, ¿no? Para mostrar, ¿no? Qué es lo que está pasando en cada uno de estos espacios en el tema de acceso a justicia, en el tema de justicia indígena, etcétera, etcétera. Es decir, todas las problemáticas que nosotros vemos que en este momento son de importancia y que las incorporamos, ¿no? Dentro de los informes, ¿no? Que de alguna manera son comparativos con los informes que emite también el Estado. Por otro lado, hacemos incidencia a nivel de la Asamblea, a nivel del Ejecutivo, ¿no? Para que se desarrollen las políticas públicas, ¿no? Hacemos un seguimiento de políticas públicas y, lógicamente, estamos también en este proceso con varias organizaciones que están, digamos, en la misma línea. Entonces, y bueno, básicamente nosotros estamos en eso, ¿no? Haciendo comunicaciones y trabajando por el tema también de la despenalización total del aborto. Acompañarnos, qué gusto tenerla en este espacio y que tenga un excelente resto del día. Ya, muy, muy amable, muchas gracias. Que pase bien, amigos y amigas. La invitación a que sigan en sintonía de la red informativa de Corapi.